doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de nuestra división de Universidad Abierta. Les damos la bienvenida a la presente conferencia que se titula Juicios Penales en Materia Penal, la cual será impartida por la maestra María Eugenia Cosío Rivera. La maestra tiene la licenciatura y la maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctorante de la División de Estudios de Posgrado de la citada institución. Asimismo, es subdirectora jurídica del Banco Nacional del Pequeño Comercio, Ministerio Público Federal en el Reclusorio Norte, secretaria de Acuerdos del Juzgado número 20 de Paz en el DF, del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal. También cuenta con una certificación internacional en destrezas de litigación oral por la Universidad de San Diego, California, en los Estados Unidos. Asimismo, ha sido ponente en diversos diplomados y cursos en universidades públicas y privadas como la UNAM, la UAM y la NACO. Es profesora de asignatura en la Facultad de Derecho desde el año 2001 en los 3 sistemas: escolarizado, abierta y a distancia, así como ha impartido conferencias en la Facultad de Derecho. Por favor, demos un aplauso de bienvenida a la maestra María Eugenia. Buenos días. Gracias por la espera. Me dicen que ya quieren la presentación, pero bueno, no sirve el cañón y entonces vamos respecto a los juicios orales en materia penal. Ustedes saben que a partir de la reforma de 2008, el cambio de estrategias y de forma de manejar el ámbito penal ha cambiado. Y bueno, a nosotros, en lo particular, en lo personal, por la edad, pues no me tocó la oralidad ni nada, pero a ustedes que están más listos sí les toca esto. ¿Qué hay con los juicios orales en materia penal? Me parece que es una de las materias más difíciles en el área de derecho. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí nada más se determina la libertad de las personas. Y esto es una de las situaciones más delicadas y difíciles, tanto para la defensa como para los fiscales, porque hay que acreditar precisamente ya en el ámbito del Ministerio Público, hay que acreditar precisamente la presunción de inocencia y mientras no nos lo comprueben, nosotros somos inocentes. Esa es la premisa de este cambio de estrategia respecto a la litigación del ámbito penal y en particular de la cuestión oral de oralidad. Bien, hay algunas ayudan a arreglar esto porque esto muy arriba. Sí, se puede. Pues su maestra no sabe. Pero bien, vamos a ver respecto de las generalidades dispuestos en el artículo 21 constitucional que corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo el mando del Ministerio Público. Esta investigación tiene como objeto allegarse de los indicios y datos de prueba necesarios para determinar que se cometió un delito y acreditar la identidad de quién o quienes lo realizaron, a fin de ejercitar la acción penal correspondiente. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho criminal cuya persecución tenga relevancia y las acciones de dicho acto ameriten una sanción, el Ministerio Público siempre tendrá derecho, aquí le pusimos derecho, pero también la obligación de poner todos los medios necesarios para tratar de llegar a la verdad, logrando acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado. La investigación no podrá interrumpirse, salvo en los casos previstos por la ley. Los encabezados que rigen a la investigación. En este procedimiento tenemos 2 etapas de la investigación. Los procedimientos penales establecen lo siguiente: las autoridades encargadas de la investigación se guiarán por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto de la legalidad es para obtener cualquier dato o prueba, se deberán seguir los conductos establecidos por la ley, de lo contrario las pruebas podrían ser ilícitas. Objetividad, se deberá de dejar de lado cualquier apreciación personal de las pruebas y dejando de lado las condiciones de la víctima y del imputado. La eficiencia será la consecuencia de haber practicado con oportunidad y asertividad las diligencias, logrando la obtención de las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. El profesionalismo, es necesario que la investigación se realice con personal que cuente con los conocimientos necesarios para la realización de las diligencias y que cuente con la experiencia necesaria para determinar las estrategias a seguir durante la investigación. También entra aquí la honradez. El Ministerio Público deberá actuar sin beneficio propio, sino solo llegar a conocer la verdad histórica de lo sucedido. La lealtad. El Ministerio Público es una institución de buena fe, por lo cual deberá descubrir la verdad de manera transparente, confiando en los elementos de prueba sin alterarlos en ningún momento. El abogado defensor deberá ser leal con su defendido y tampoco podrá alterar las pruebas y evitar su desahogo durante este proceso. Respetos a los derechos humanos. En un Estado de Derecho como es el nuestro, el actuar de toda autoridad siempre debe ser respetuoso de los derechos humanos en cuanto se trata de la investigación de los delitos. También se establece la famosa teoría del caso, que es el planteamiento metodológico que realizan las partes, en la cual plantean su narrativa de los hechos apoyados en las pruebas con las que se considera que se acreditará su dicho y apoyados en todos los lineamientos jurídicos previstos por la ley para el caso concreto. La teoría del caso que presentan las partes deberá ser sencilla, lógica y creíble. Sencilla, que puede entenderse a primera instancia; lógica, que su secuencia se entrelace naturalmente; creíble, que no se genere de la fantasía partiendo de hechos reales que no pueda pensar en situaciones hipotéticas. La teoría del caso permitirá el conocimiento del punto exacto de la controversia y las pretensiones de las partes, así como establecer los puntos débiles de la contraparte y la estrategia a seguir durante la investigación. Así llegará a la solución anticipada de la controversia. También aquí están los aspectos procesales. Es la parte de la investigación en la cual se encargará de ayudarse de los elementos de prueba que surgen por el hecho ilícito. La investigación se divide en dos partes: la inicial que comienza con la denuncia o querella y termina con la formulación de la imputación, y la complementaria, la cual inicia con la formulación de la imputación y se agota una vez que se declare cerrada la investigación. Formas de inicio de la investigación. Se inicia con la denuncia cuando los delitos que deban perseguirse de oficio. Bastará con las denuncias que realice cualquier persona para que se dé inicio a la investigación correspondiente. La denuncia deberá tener la identidad del denunciante, salvo en los casos de denuncia anónima o de reserva de identidad. Una narrativa de los hechos y un señalamiento de quién o quiénes lo hubieran cometido, así como todas aquellas circunstancias que permitan conocer todos los hechos sucedidos. La querella es la expresión de la voluntad de quien tenga derecho para ello o de su representante, vertida ante el Ministerio Público, en la cual se solicite el inicio de una investigación para determinar la existencia de un hecho ilícito, y en su caso termina con el ejercicio de una acción penal donde se exija la sanción correspondiente y la reparación del daño. La querella se diferencia de la denuncia en el sentido que para denunciar no se requiere de ninguna actividad jurídica por parte del denunciante. ¿Cuáles
son las fases de la investigación? La investigación puede iniciar con o sin detenido. Será detenido cuando en los casos que exista flagrancia, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se dará, de acuerdo al artículo 146, habla de la flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida, cuando está cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido algún testimonio presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en la comisión del delito, o cuando tenga en su poder el instrumento, objetos, producto del delito, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundamentalmente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción segunda, inciso B, de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no haya interrumpido su búsqueda o localización. En caso de que el Ministerio Público iniciara una carpeta de investigación, deberá decretar la retención del imputado y contar con 48 horas a partir de la puesta a disposición del detenido para determinar su situación jurídica. En los casos en los que no se logre la detención en flagrancia, se iniciará la investigación sin detenido, pero de igual forma se realizarán las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Esta etapa es la principal, ya que será donde el Ministerio Público, auxiliado de la policía, realizará la diligencia básica que permita acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado con el fin de presentarlo ante el juez y formular la imputación. Haciendo la imputación, sigue la investigación complementaria. Esta iniciaría después de que se haya formulado la imputación y se solicite al juez un periodo de tiempo necesario para llegarse de elementos de prueba que no se hayan podido obtener por premura de tiempo o por desconocimiento de los mismos. El juez de control, antes de terminar la audiencia inicial, señalará el plazo de la investigación. Una vez concluido el plazo, no podrá realizarse ningún acto de investigación. La defensa podrá solicitar la realización de cualquier diligencia que no sea contrario a derecho y que considere que su desahogo se pueda obtener algún dato que beneficie a su defendido. En la investigación inicial, los registros de esta, así como todos sus documentos, podrán quedarse en secrecía, pero cuando se cuente con el imputado o sea citado el imputado con el fin de recabar su entrevista, el imputado o su abogado defensor tendrán libre acceso a toda la información con que el Ministerio Público cuente. Esto es, con derecho de garantizar el derecho a una defensa legítima y a la igualdad de circunstancias. Formas de terminación anticipada de la investigación. Podrá darse por terminada la investigación cuando se encuentre en alguna hipótesis prevista por la ley. Facultad de abstenerse. La facultad que tiene el Ministerio Público derivado de que las primeras diligencias se acredite que el hecho que motivó el inicio de la investigación no constituye ningún delito, o cuando de los antecedentes que se tenga ya se hayan extinguido la acción penal o la responsabilidad del imputado. Aquí se da también el archivo temporal. Cuando de las investigaciones iniciales el Ministerio Público se encuentre imposibilitado para llegarse de más elementos de prueba y no pueda acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad, podrá archivar temporalmente la investigación en tanto subsistan elementos que permitan perfeccionar la investigación. El no ejercicio de la acción penal. Cuando de las investigaciones se acredite alguna de las causales previstas por la ley, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal. También se dan los acuerdos reparatorios. Serán aquellos casos en los que la víctima y el imputado expresen su derecho y su deseo de llegar
llegar a un acuerdo en el cual el ofendido se dé por satisfecho. Estos acuerdos procederán cuando el delito no merezca pena privativa de libertad. También se dan los criterios de oportunidad. Se encuentran previstos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este nos dice, iniciar la investigación y previo análisis objetivo de los datos conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público ponderará el ejercicio de la acción penal sobre la base de criterios de oportunidad, siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido, o ésta manifieste su falta de interés jurídico en dicha reparación, de lo cual deberá dejarse constancia. La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de la libertad cuya punibilidad máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Este es un agravante. 2. Se trata de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o delitos o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiese actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Cuando el imputado haya sufrido de manera directa del hecho delictivo un daño físico, psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo carezca de importancia en consecuencia a la pena o a la medida de seguridad ya impuesta por el inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al mismo por otro delito, o bien por la pena que previamente se haya impuesto en virtud de diversos procesos, terminando en otro fuero. Cuando el imputado aporte información esencial para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, la información que proporcione derive de la detención de un imputado diverso y se comprometa a comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su declaración en la audiencia de juicio, y cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte poco significativa y cuando la continuidad del proceso o la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la política criminal. No podrá aplicarse el criterio en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, violencia familiar, delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Principales actos de investigación que va a realizar el Ministerio Público y también la defensa. Son todos los actos realizados por el Ministerio Público que inician en el lugar de los hechos. Los indicios que se localicen en el lugar deberán ser embalados y registrados, iniciándose de esta manera la cadena de custodia. Después de localizar los indicios, el Ministerio Público dará intervención a diversas especialidades periciales y emita su dictamen correspondiente. El Ministerio Público podrá solicitar la información necesaria a los particulares con el fin de esclarecer los hechos. La entrevista con testigos será constar por escrito, dejando constancia de los datos de la persona y las causas del hecho que describan. Algunos actos de investigación requieren autorización del juez y otros no. Los actos de investigación que no requieren autorización del juez se encuentran previstos en el artículo 251 del Código Nacional. Esto es la inspección del lugar de los hechos o del hallazgo, inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, inspección de personas, revisión corporal, inspección de vehículos, levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicación entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco
de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador o Fiscal General, entrevista a testigos y las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. El artículo 251 son los actos que sí requieren autorización del juez de control. Con excepción de los actos previstos por el artículo anterior, requieren autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, como la exhumación de cadáveres, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, tomas de muestra de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requiera, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma. El reconocimiento o examen físico de la persona cuando aquella se niegue a ser examinada y las demás que se señalen las leyes aplicables. Bien, terminando, concluidas estas dos etapas de investigación, vamos a pasar a la segunda etapa del juicio oral, que es la etapa intermedia o preparación del juicio. En esta segunda etapa del proceso penal, conocida como etapa intermedia o también llamada de preparación del juicio, se realiza ante el juez de control, por lo que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura a juicio, fundamentándolo en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales desde el 2014, y tiene por objeto, de acuerdo con el artículo 364, lo siguiente: ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, depuración de los hechos controvertidos, y esta fase se compone de dos etapas, la escrita y la oral. La fase escrita se inicia con el escrito de acusación y comprenderá todos los actos previstos por la celebración de la audiencia intermedia. Oral inicia con la celebración de la audiencia intermedia, culminando con el dictado del auto de apertura a juicio, por lo que al ofrecimiento de medios de prueba en la audiencia intermedia, el hecho de que el juez de juicio oral tenga por no desahogar las pruebas admitidas en aquella etapa por el juzgador de control, sin tomar las medidas a su alcance para posibilitarlo, constituye una violación a la garantía de defensa, por lo que amerita la reposición del procedimiento. Las partes en el procedimiento y sus auxiliares. Dentro de los artículos 105 y 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales se señala quiénes son los sujetos del procedimiento penal. Tenemos a la víctima o ofendido, el Ministerio Público y los peritos. Y las partes procesales son el imputado, el defensor, el Ministerio Público y el juez. Medios probatorios y depuración de los hechos controvertidos. La finalidad de los medios probatorios y depuración de los hechos controvertidos es el determinar qué hechos se tienen por probados y así posteriormente ver que estos se apliquen conforme al derecho que corresponda, y a su vez que la sentencia quede firme. También resolverá toda clase de cuestiones procesales que llegaran a suscitarse, como también la exclusión del mismo. El juez tiene la sana crítica de valoración de pruebas, libre, ya que no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance que debe reconocer a las pruebas. Se entiende como sana crítica al conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en apreciación de estas y de una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón. Cuando se asume un juicio sobre un hecho específico, es necesario establecer el conocimiento sobre una conducta determinada y que conlleva a una específica calificación que debe ser plasmada con una resolución judicial, lo que justifica la conclusión a la que se arribó. Providencias precautorias y medidas cautelares. Aquí
se tiene fundamento en los artículos 138, 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las providencias precatorias tienen caracteres preventivos, disciplinarios, económicos, restrictivos o privativos de la libertad. Son solicitadas ante el juez por el Ministerio Público u ofendido con la finalidad de garantizar la reparación del daño. Son aquellas obligaciones que el imputado deberá cumplir a fin de asegurar que no se sustraerá a la acción de la justicia, no se obstaculizará el proceso y no pondrá en riesgo a la víctima. Estas se imponen mediante resolución judicial con solicitud del Ministerio Público, víctima u ofendido, al juez de control. Procede el recurso de apelación para inconformarse en contra de una resolución que impone una medida cautelar. El Tribunal de Alzada será competente y quien puede apelar es el Ministerio Público o defensor. Una vez que se interpone el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada puede confirmar, revocar o modificar. ¿Cuándo se da el desistimiento de la acción penal? El desistimiento de la acción penal se encuentra regulado en el artículo 144 del Código Nacional. Podrá ser solicitado por el Ministerio Público, tendrá la autorización del titular de la Fiscalía o Procuraduría, será ante el juez de control, tribunal de enjuiciamiento o tribunal de alzada, resolverá la autoridad judicial de manera inmediata. La víctima u ofendido podrá impugnar la resolución en contra del desistimiento. Será ante el juez de control, tribunal de enjuiciamiento o tribunal de alzada. El Ministerio Público tendrá que realizar una breve narración estando en la audiencia ante el juez de control, dependiendo de qué etapa se encuentre. Va a haber los acuerdos preparatorios. Son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, una vez aprobado por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos con sus términos, se tiene como efecto la extinción de la acción penal. Estos acuerdos se encuentran previstos en los numerales 185, 87 y 88, procediendo en los siguientes casos: delitos que se persiguen por querella, delitos culposos, delitos patrimoniales sin violencia. Mecanismos contemplados son la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, y también se va a dar el juicio abreviado. Es una alternativa al juicio oral acusatorio, acuerdo entre imputado y fiscal o del Ministerio Público, el cual acepta los hechos de la acusación y antecedentes de la investigación y acepta someterse a este procedimiento siempre y cuando la pena no exceda de 5 años, de acuerdo al artículo 201 del Código Nacional. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura de este procedimiento abreviado después de que se dicte auto de vinculación al proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Artículo 202. La Suprema Corte señala que el Ministerio Público puede iniciar el procedimiento de juicio abreviado una vez que el imputado admite ante la autoridad judicial su intervención en el hecho delictuoso. La fase escrita en la etapa intermedia. Debe cumplirse los siguientes requisitos: concentrará el escrito de acusación del Ministerio Público y ofrecerá pruebas por escrito. El juez la recibirá y dictará un auto en donde se tiene por recibida la acusación. A su vez deberá expresarse en dicha resolución quiénes serán los jueces que integrarán el tribunal de debate. Contestación a la acusación del Ministerio Público u ofendido. El juez dictará un proveído para efecto de señalar cuándo se lleva a cabo la audiencia, día y hora, y esta no deberá tener lugar no antes de 15 días ni después de 60 de días naturales desde la notificación de la apertura del juicio. Citación de quienes tendrán parte del juicio. El dictamen del perito será por escrito y pasamos a la etapa de oralidad en esta etapa intermedia. Dentro de la fase oral de la etapa intermedia encontramos al Ministerio Público
presenta la acusación con una exposición resumida. El Ministerio Público exhibe copia de la carpeta de investigación y da acceso a la defensa. El juez de control notificará a las partes. La víctima se podrá constituir como acusador coadyuvante y ejerce como acusador coadyuvante. Los peritos de la defensa podrán analizar la prueba material. Vencido el plazo, el Ministerio Público cerrará el descubrimiento probatorio. La defensa podrá solicitar las correcciones de vicios formales. La defensa realizará el descubrimiento probatorio, señalará de los medios probatorios, el monto de los daños. El juez fijará fecha y hora de la audiencia. Se citarán las partes a la audiencia intermedia. La audiencia comenzará con la verificación de la presencia e individualización de las partes. Las partes harán una presentación sintetizada de sus escritos en la audiencia. La defensa podrá contestar la acusación oralmente en la audiencia. Las partes podrán solicitar correcciones o aclaraciones y la defensa podrá interponer excepciones. La importancia de la fase intermedia se funda en la idea de que los juicios deben ser preparados por todos y cada uno de sus elementos, así como el ejercicio de la acción penal, el descubrimiento probatorio del Ministerio Público como acusador, coadyuvante y defensa, como también evitar el debate contradictorio. También se da la exclusión de los medios de prueba. Pruebas sobreabundantes son aquellas que se refieren a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo, ya superado en reiteradas ocasiones. 2. Pruebas impertinentes, aquella que no se refiere a los hechos controvertidos. 3. Prueba innecesaria, es aquella que no se refiere a hechos públicos notorios o incontrovertidos. Artículo 346 del Código. Todas las pruebas no se aceptan, todas las pruebas que no se aceptan son apelables en el tribunal de sala, como lo son las salas para resolver si se debe admitir la prueba o no. Dentro de los requisitos para desahogar las pruebas ofrecidas, se debe tomar en consideración el nombre de los testigos, domicilio y sobre todo lo que van a declarar. En caso de ofrecer la prueba pericial, se debe tomar en cuenta el nombre del perito, domicilio, sobre qué materia versará su dictamen. El perito está obligado a dar su dictamen por escrito y a presentarse en la audiencia para que explique su pericial o dictamen. También es interrogado. Aquí también se van a dar en esta etapa los acuerdos probatorios, también conocidos como convenciones probatorias. Son los acuerdos que realizan las partes en el proceso penal en el sentido de dar por acreditados ciertos hechos sobre los cuales no exista controversia respecto de ocurrencias y las circunstancias que lo rodean, y debido a ello no podrán ser discutidos en el juicio. Esto lo contempla el artículo 345 del Código Nacional. Ejemplo de etapa intermedia oral. Lo manifiesta la asistente Siendo las 13 horas del día 18 de septiembre del 19, nos encontramos constituidos en la sala número 6 para señalar la audiencia intermedia en la causa penal que se instruye del delito de robo con violencia y se exhorta a los presentes a actuar de orden. El juez pregunta a las partes si tienen una salida alterna antes de continuar. El juez pide al Ministerio Público que haga su acusación. El Ministerio Público hace una narración de los hechos que el inculpado cometió en modo, lugar y tiempo, así como fundamentar cada uno de los hechos. El juez pregunta al inculpado si entendió lo que el Ministerio Público narró. El juez pregunta si la defensa quiere que se le haga alguna aclaración sobre los hechos. El juez pregunta a las partes si existe la corrección de algún vicio formal. El juez pregunta a las partes si llegaron a un acuerdo probatorio. El juez resuelve sobre las medidas cautelares, medio de prueba y da uso de la voz a la defensa para que alegue lo que a su derecho
convenio. El juez da lectura a lo que acuerda y admite las medidas cautelares y medios de prueba. El juez pregunta al inculpado si es su deseo hacer alguna manifestación. Se da por concluida y el cierre de la audiencia. Y aquí entraremos al juicio oral. ¿Vamos bien de tiempo, maestro? Sí. Bien. Vamos a entrar a la etapa del juicio oral. Aquí es donde ya las partes depuraron las pruebas y están listas para el desahogo. Con la combinación de la etapa intermedia o de reparación del juicio oral y su consecuente dictado, el auto o la resolución por parte del juez de control de garantía o de legalidad, se apertura el juicio oral, comenzando así la última fase del procedimiento, conocida como etapa del juicio oral o de debate. Esta etapa se considera la más importante, ya que se desahogarán las pruebas. La etapa del juicio oral es la más importante del nuevo procedimiento penal, realizado sobre la base de la acusación, asegura la acumulación y cumplimiento de los 5 principios que sustentan el sistema, que son los de publicidad, contradicción, continuidad e inmediación, previstos en el número 14 del Código Nacional, del Código Nacional, el cual también menciona que se podrán incluir principios previstos en la Carta Magna, así como también en los tratados internacionales y demás leyes que emanen de estos. Es así que podemos encontrar principios rectores a la prohibición de doble enjuiciamiento, igualdad ante la ley y entre las partes, presunción de inocencia, juicio previo y debido proceso, de juzgado o tribunal previamente establecido, de la carga de la prueba y la fundamentación y motivación. Se da el auto de apertura. Culminada la fase intermedia, el juez de control que haya conocido la audiencia de esta fase dictará o pronunciará el auto o resolución de apertura a juicio, establece el lugar y la fecha para celebrar la audiencia de debate, iniciando así la etapa del juicio oral. Dando continuación al procedimiento, se inicia la parte escrita. Esta no podrá ser antes de 15 días ni tampoco excederá de 60 días naturales. En este auto se citará a todos los que estarán involucrados a intervenir en esta fase e incluso se dará a conocer los jueces integrantes del tribunal de debate. El auto de apertura constituye una resolución esencial dentro del procedimiento, a diferencia de las etapas anteriores, en donde solo intervenía un juez. En esta etapa actúan 3 jueces quienes aseguran objetividad e imparcialidad en el proceso. Ninguno de estos jugadores debió de haber actuado en etapas anteriores, so pena de nulidad de aquello. Al igual que en la audiencia intermedia, la etapa de debate también se encuentra regulada por el Código Nacional. Esta inicia con la verificación que hace el juzgador que presida la audiencia de la presencia de los otros jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes participantes en el debate, así como la existencia de lo que ha de exhibirse en él. Luego debe advertirles al acusado y al público usando un léxico claro, sencillo y comprensible respecto de la importancia y el significado del juicio, así como debe indicarse al acusado que preste atención sobre lo que va a escuchar. Y aquí es cuando se dan los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura o discurso de apertura son los relatos que hacen las partes ante el juez o el tribunal del juicio oral. Su objetivo es dar a conocer su punto de vista acerca de lo cometido. Una vez abierto el debate, se dará inicio a los alegatos con el siguiente orden. El juez concederá la palabra al Ministerio Público o acusador coadyuvante para que ponga su acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Si la acusación tuviere varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados, el tribunal podrá disponer incluso a solicitud de parte que los debates se lleven a cabo separadamente pero de forma continua. Hecho lo anterior, como lo indica el numeral 394 del Código Nacional, se declara abierto el debate y el acusador que presida la audiencia le concede la palabra al Ministerio Público para que presente su teoría del caso.
y después a la defensa para que indique de forma sintética la posición respecto a los cargos formulados y también a su teoría del caso. También está la declaración del acusado. El juez procederá a la identificación del acusado y le advertirá que puede abstenerse de declarar sin que esa decisión provoque algún indicio en su contra y que el demandante continuará aún si él resuelve no pronunciarse sobre la acusación. Si resuelve declarar, el juez permitirá que manifieste libremente cuanto tenga por conveniente sobre la acusación, para luego permitir el interrogatorio del defensor y de los acusadores. Si así lo desea, el juez podrá formular preguntas destinadas únicamente a aclarar sus manifestaciones. La formulación de preguntas seguirá en ese orden. En el transcurso del debate, el defensor puede dirigir al acusado preguntas destinadas a aclarar manifestaciones que él decidirá libremente contestar. El acusado no podrá alejarse de la sala de audiencia sin permiso del juez. Si después de su declaración rehúsa permanecer en la sala, será custodiado a una sala próxima y representado para todos los efectos, por su defensor cuando sea necesaria su presencia en la audiencia para la realización de actos particulares, será hecho para comparecer. En el supuesto de los acusados fueran varios, el juez separará a los que no declaren en este momento, pero después de todas las declaraciones deberá informársele sumariamente sobre lo ocurrido durante la audiencia. Las cuestiones incidentales serán planteadas inmediatamente después de los alegatos de apertura, en cuyo caso que se concederá la palabra por única vez a quien lo haga y a las demás partes para que aleguen lo que a sus intereses convenga. Estas incidencias pueden tratarse en un solo acto o sucesivamente, o bien diferirse alguna para la sentencia, si así conviene para el debate, el artículo 392 del Código Nacional. ¿Qué incidentes se dan? Previo al debate, las partes podrán plantear las cuestiones incidentales, las cuales deberán ser resueltas en un solo acto, a menos que el juez resuelva sucesivamente o difiera alguna para la sentencia, dado que convenga al orden del debate. Durante las discusiones de dichas cuestiones, solo se concederá la palabra por única vez a quien la plantee y a los demás sujetos que intervienen en el proceso, quienes podrán pronunciarse a través del abogado que los defiende o los asesora. Si la naturaleza de los incidentes promovidos lo permite, se resolverán en ese instante por el tribunal. En caso contrario, la audiencia puede suspenderse para tal fin hasta por 10 días como máximo, de acuerdo a lo previsto al artículo 392 del Código Nacional, cuando la acusación verse sobre varios hechos punibles atribuidos a uno o más acusados. Se le concede al tribunal la facultad de disponer, incluso a petición de parte, que los debates se lleven por separado, en forma continua, sin suspender la audiencia. Sucede lo mismo cuando se estime conveniente para una mejor defensa que primero se debata sobre la culpabilidad y luego sobre la pena a imponer, en cuyo caso las pruebas sobre este último aspecto se recibirán de forma lógica después de haberse declarado culpable al acusado. Una vez que se inicien los alegatos de apertura, se procede a recibir las pruebas en el orden que indiquen las partes, primero las ofrecidas por el Ministerio Público o coadyuvante y posteriormente la defensa. La recepción y calificación de la prueba, rendida la declaración del imputado, se recibirán los medios de prueba señalados en el auto de apertura a juicio oral en el orden indicado por esta, donde el orden fijado por el juez y las partes lo hubieran omitido. De acuerdo a las pruebas, el Ministerio Público podrá hacer una calificación jurídica distinta a la señalada en el acto de apertura de juicio. En tal caso, se dará vista al acusado y a su defensa y se suspenderá el procedimiento para que argumenten lo que a su derecho convengan en un término de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación. En relación con las pruebas, se establece que el tribunal pueda ordenar la producción de nuevas pruebas supervenientes, es decir, diferentes a las anunciadas en el auto de apertura a juicio. Los alegatos finales, terminando el desahogo de los medios de prueba, el juez concederá sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al abogado defensor del imputado,
a este y en su caso a la víctima u ofendido para que emitan sus alegatos finales, los cuales deberán de circunscribirse a los hechos que fueron objeto del debate, a su significación jurídica y las pruebas que se produjeron en el juicio, alegatos que se formularán durante el tiempo que el juez les otorgue según la naturaleza y complejidad de los hechos en examen y las cuestiones a resolver. El Ministerio Público podrá concluir requiriendo la absolución o una condena más ligera que aquella que sugiera en la acusación, cuando en esta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión de conformidad con las leyes penales. La réplica se deberá limitar a la refutación de los argumentos adversarios que antes no hubieran sido objeto de alegatos. En caso de manifiesto abuso de la palabra, el juez llamará la atención al orador y si persiste podrá limitar racionalmente el tiempo del alegato. En ningún caso podrá estimarse el abuso en el uso de la palabra o ser objeto de limitación del ejercicio del derecho de defensa adecuado. La audiencia del debate se preservará por medio de equipos de grabación de sonido cuando no fuese posible su filmación. Clausurado el debate, el tribunal deliberará en sesión privada, cuya actividad no podrá durar más de 24 años y suspenderse, excepto por enfermedades graves de algunos de los jueces. Va a haber deliberación y sentencias, disposiciones generales. Inmediatamente terminando el debate, el juez ordenará un receso para deliberar en privado de forma continua hasta emitir un fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de 62 horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave por el juez. En este caso, la suspensión podrá ampliarse hasta 10 días. Si se procederá a emitir el fallo sobre la decisión de la absolución o condena después de convocar verbalmente a las partes nuevamente en la sala de audiencia. Al pronunciar la sentencia se tendrá por explicada la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Las sentencias tendrán que pronunciarse de forma clara y circunstanciada, en modo, tiempo y lugar, con la indicación del valor otorgado a las pruebas desahogadas durante la audiencia y del juicio oral, o de manera anticipada. También se expresará el modo como y se interpretan las normas al caso concreto y las razones y criterios jurídicos que revisten importancia, sin dejar de analizar los argumentos de las partes y los fundamentos expuestos. Nadie puede ser condenado sin pruebas, en presencia de contrapruebas no refutados o sin que se hayan desmentido hipótesis orientadas a demostrar la inocencia. En caso de condena en la misma audiencia de comunicación de fallos, se señala la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño dentro de un plazo de 5 días. En caso de absolución, el tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta un plazo de 5 días, la que será comunicada a las partes. Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran decretado en contra del imputado y ordenará que se tome nota de este levantamiento. El tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en la audiencia pública. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a las partes. El contenido de la sentencia tiene fecha, lugar, nombre del juez, nombre y apellido del sentenciado y demás datos que lo identifiquen, así como si se encuentra en libertad o no, nombre de la víctima o ofendido, la enunciación breve de los hechos y circunstancias que hubieran sido objeto de la acusación, así como de los acuerdos probatorios, la resolución que condenara o absolviera a cada uno de los sentenciados por cada uno de los delitos que los acusaran, las razones y fundamentaciones que sirvieran para calificar jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias, así como para fundar el fallo, las sanciones penales correspondientes, así como la reparación del daño, en su caso las razones por las que se conceda o niega al sentenciado la condena condicional o sustitutivos de las sanciones impuestas y la firma del juez. Es cuanto. Me fui rapidísimo. ¿Dudas, preguntas? Nadie me va a preguntar, me asusta. En el caso de
una reparación de daño, ¿cuándo opera y en qué cuantía? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo opera o en qué cuantía? No hay límite. O sea, no hay límite. Acuérdate que la reparación antes no se daba te comento, antes la reparación del daño era, haz de cuenta que decían, son 100 pesos del daño, se tenía que garantizar 3 tantos, esos 100 más 2 más. Entonces tienes que garantizar 300 pesos. Ahora es lo que sea. Y cuando no se alcanza, entra en operación financiamiento. Cuando no se alcanza en una cuantía, entra en operación un financiamiento. Pues sí, pero aquí le va a depender si esta persona puede garantizarlo o no. Pues depende de la compañía. Exactamente, la compañía sí permite eso. ¿Y cómo lo va a garantizar? A través de una fianza, por ejemplo. También hay reparación de daño, lo nuevo que se está haciendo el delito de usurpación de nombre. ¿De la usurpación de nombres? Claro. Sí, porque tú vas a resentir en qué te afectó que hayan usurpado tu nombre. Alterado a lo mejor una cuenta bancaria, tu misma imagen, ¿no? Tú lo pides al juez penal, pero si el juez penal considera que no hay reparación del daño, está la otra opción de la reparación de la civil. Sí, tienes las dos cosas. ¿Por qué? Porque tú sientes que a ti se te afectó. Si el juez penal considera que no hay objeto de reparación de daños, se puede ir por la acción civil. Sí. ¿Cuál sería la fundamentación de las objeciones? ¿Cuál sería La fundamentación de las objeciones en el juicio oral. ¿De protección del juicio oral? No, de las objeciones. Pues es que acuérdate que las objeciones las haces de viva voz en la audiencia. Y quien las va a calificar, ¿quién va a ser? Siempre es el juez. Porque tú objetas alguna cosa por redundante o a lo mejor el Ministerio Público o la defensa están siendo agresivos o muy incisivos en el interrogatorio, tú puedes objetar eso y lo pides al juez. Generalmente son 3, pero de los 3 jueces, uno debe ser el presidente de esos 3. Y él es el que debe dirigir la audiencia. Sí. Entonces, ¿qué tiempo tiene un Ministerio Público para que determine una carpeta de investigación? Pues no hay tiempo. Acuérdate que, por ejemplo, si tienes detenido, el Ministerio Público tiene 48 horas para resolver su situación jurídica. Esto es lo importante. Y hay veces a veces les estaban solicitando la ampliación, pero el término es que está detenido, entonces no pueden tener una persona detenida. Y ahí es donde, cuando no hay detenido, que no hay flagrancia, entonces tiene todo el tiempo. Sí, pero si hay detenido las 48 horas. Y a veces dice, bueno, no alcanzo y pide la ampliación del término y el juez va a ver si lo otorga, ¿no? Eso es muy importante, dime. Usted mencionó de que en caso de que el juez estuviera realmente enfermo. ¿En caso de qué? De que un juez estuviera realmente enfermo, o sea, que su vida estuviera prácticamente en peligro. ¿Quién es el que da aviso de eso? De que el juez está ¿Quién es el que qué? ¿Quién es el que da aviso de que un juez está enfermo y no puede asistir a juicio? Bien, esto lo tiene que hacer un médico legista, mi amor. Siempre lo tienes que dar cuenta que ahorita me enfermo yo, el médico legista me tiene que dar, o a lo mejor un médico que está aquí, pero tiene que validarlo un médico legista. Si el liste me dijo que estoy enfermo, bueno, eso para efectos de prueba no tienes prueba, no presenta. Pero si el juez tiene duda, el juez le dice al Ministerio Público, manda el médico legista al hospital, ¿verdad? A ver si se está haciendo pato, si es de perro o si es grave, no sabemos. Sí, pero para efectos judiciales siempre tiene que ser un médico legista. Les comento, en el ámbito de lesiones, por ejemplo, si las lesiones fueron, ¿qué les gusta? A lo mejor un golpe en la cabeza, traumatismo craneoencefálico. Pero esta es la sanción más alta en el tipo de lesiones. Pero si en el proceso ya la persona está mejor, ¿qué tiene que hacer la defensa? Quizá, porque la defensa va a pedir que se haga ¿qué?
¿Qué pediríamos nosotros como defensa? Una reclasificación. Una reclasificación, muchas gracias, una reclasificación del delito, de lesiones. Porque pone de las más graves, ¿no? Gravísimas. Y entonces a lo mejor cambiará a leves o graves, pero no tanto. ¿Sí me explico? Va a depender de la calificación, que como esté la evolución de la enfermedad de esa persona. ¿Para efectos de qué? Para que el presunto responsable sí se sancione en efecto de sentencia, pero sea menor. ¿Sí? Hay veces que no, te vas por lesiones, por el traumatismo craneoencefálico y se cambia a homicidio. ¿Por qué? Porque falleció la persona. Y aquí va a depender de cómo fue la lesión. Si fue una lesión involuntaria, por ejemplo, en un accidente de vehículo, o le disparé con un arma. ¿Sí me explico? Si hay la calificativa de la lesión con el arma, pero estoy esperando qué va a pasar y resulta que muere, entonces me acusan por homicidio. Porque es consecuencia de la lesión que yo causé. ¿Sí? Aunque no sea intencional, el caso que está poniendo. Por eso, aquí viene el otro, cuando, o sea, ¿es delito culposo o es delito? ¿Sí? Por eso yo decía las dos cosas. Si es por tránsito de vehículo, o sea, causas una lesión y resulta otra, o más grave o más leve, bueno, ahí va a depender de 60 días, dependiendo de la lesión que tenga. Y la reclasificación que haga el médico. El médico, ¿cuál tiene que ser el médico legista? No le hace que usted los asista a un particular. Tendrá que certificarlo el médico legista para decirnos que efectivamente hubo la evolución positiva para esta persona o esa lesión que era leve, pues se volvió grave. Desde su punto de vista, ¿qué tan efectivos son los juicios orales en la actualidad? O regresaríamos, o está mejor el viejo sistema. ¿Cuál de los dos desde su punto de vista? Son dos cosas, precioso. Una, el problema de los juicios orales es que no hay tantas salas de juicios orales. Eso se está volviendo un embudo. Entonces, no, por un lado. Por el otro lado, hablando de salas de juicios orales, es todo el personal que implica. Por un lado. Y por el otro lado, como no hay esa restricción respecto del análisis de las pruebas por parte de los jueces, que lo están tomando muy a la ligera, entonces esto es lo que ha trastornado las situaciones. Una cosa es de que, o sea, no te pide ese rigor como antes te pedía, pero el juez precisamente lo está tomando muy a la ligera. Dice, no, pues no, que se vaya, no pasa nada, no, pero lo que está pasando es precisamente pues todas las consecuencias que hemos visto, ¿no? ¿Estamos entonces en proceso o ya estamos en consolidación en este caso? No, mira, estamos en proceso. Por dos cosas. Una, recuerden que este cambio requiere de atender la infraestructura, en este caso de las salas de juicios orales, de prepararlos, de la capacitación que se le dé a todo el personal, tanto a las procuradurías como a los peritos, como entonces, no tenemos todo eso. Cada vez se les recorta más, se sanciona más en el ámbito judicial, pero el problema es que no hay tanto personal. Vemos las agencias del Ministerio Público están saturadas. O sea, humanamente no podemos hacerlo todo. Eso no de que, bueno, no me importa, pues, a lo que me pagan. No es así, es mucho trabajo. Pero si se le pudiera atender un poco más al ámbito de la estructura, tanto física como capacitación. Sí, porque hay que, no, échense el código penal, el que quieran. ¿A poco no lo sabemos todos? No, pero el punto es de que lo sepas manejar. Eso aunado a la interpretación, yo siempre recomiendo a mis alumnos que revisen las jurisprudencias. Eso les van a dar más elementos para estructurar mejor su dicho, lo que quieran. Hay jurisprudencias para lo que quieran. ¿Qué es robo? Hay 1000 robos. Bueno, ¿cuál se adecua al mío? Y eso me da más elementos a mí desde el punto de vista de argumentación. Eso es lo que yo recomendaría. Dime. El uso, el empleo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿es obligatorio en los estados o a solito puede entrar un local? No, es obligatorio. Entonces ya se puede, ¿no? Sí, pero en el ámbito de procedimientos, no en el penal. Ojo. El procedimiento es lo que vas a hacer.
En el penal no, porque ahí están las sanciones distintas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí sí se permite el aborto, por decirte algo. En otra ciudad no se permite el aborto y entonces hay la sanción. Que dice que la mujer que aborte se irá a la cárcel. No lo dice la Ciudad de México, dice la mujer que aborte después de las 12 semanas sí es delito. Antes de las 12 semanas no. Tan es así que incluso la misma autoridad administrativa, o sea la Ciudad de México, en los hospitales públicos me pueden practicar un legrado sin problema. Antes de las 12 semanas y me dan atención psicológica a mi persona o a mi pareja. Ahora ya hay otro estado, es el estado de Oaxaca. Entonces siempre ustedes en cualquier materia, muchachos, siempre tienen que revisar los códigos de los estados. No siempre traen lo mismo. Todo el mundo dice, no es lo mismo. No, muchachos. Se puede encontrar una sorpresa y ustedes tienen que ser asertivos en su trabajo. Lo que ustedes recomienden, ustedes son los negociadores, ustedes son los que saben de esto. Yo soy un agente silvestre y yo no sé, ustedes me explicarán, ¿sí? Porque ustedes son mi abogado. Pero, por ejemplo, les digo, en Michoacán, el matrimonio solamente es matrimonio por separación de bienes. Se casó una amiga, no, es que hay separación, no, tú no sabes, tú materias penal, a ver. Y ahora se azota porque se casó por bienes separados, ¿no? Y pues se divorció y se quedó sin nada, pero porque no tuvo hijos, pero bueno. Es un ejemplo, pero ustedes siempre traten de ir a las leyes que les corresponden y será mejor. Muchas gracias, buenos días.